Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Habéis merendado ya todos? ¿No? Pues ya es horica. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un placer de nuevo ver que este salón antiguo de plenos de la Diputación de Zaragoza está a rebosar de gente. Y bueno, para mí, como diputado de esta casa, pues siempre es una gozada que utilizamos este salón para eventos de tipo cultural, de tipo social, de tipo educativo. Y bueno, pues sigue siendo un momento de celebración este curso de la Fundación Gaspar Torrente, que hoy está representada por Nacho López Susín, pues bueno, para suplir la ausencia de Vicente Fuster, que es su presidente, y que desde esta casa también y, y desde mi persona, pues bueno, le apoyo en estos momentos en que tiene a Pilar, que es su pareja, que está en el hospital, y desde aquí le mandamos pues toda la energía para que se restablezca cuanto antes y pueda superar la situación de salud en la que está. Así que ahora mismo, pues me gustaría que Vicente estuviera aquí y que Pilar estuviera totalmente bien. Y bueno, pues Nacho hará la presentación de la institución que es la Justicia de Aragón y Concepción Jimeno, que para mí es Conchita, no sé por qué, porque bueno, pues no nos conocemos mucho, pero es que para mí la institución de la justicia o de la Justicia de Aragón es la institución más importante de Aragón y siempre he tenido un cariño especial hacia la justicia también. Probablemente, seguramente, gracias a la comunicación que hace Carmen también y que hace la institución. Y bueno, para nosotros, para la Diputación y para mí personalmente, creo que es esta charla una de las más relevantes de este curso, sin desmerecer todas las que han venido antes, que aquí hay algún ponente como Esteban y otros que han pasado antes, como Julián Casanova. Pero bueno, creo que esta es una de las sesiones más relevantes de este curso, que creo que es pues, un curso que está teniendo muchísima calidad este año, también los anteriores, y por tanto agradezco mucho que podamos seguir trabajando conjuntamente desde aquí, desde el área de archivos y bibliotecas con la Fundación Gaspar Torrente, y agradezco pues, bueno, a Conchita que hagas el esfuerzo de venir aquí en un día que pues, bueno, que también has tenido mucho trabajo y bueno, pues que vamos a disfrutar de tu intervención. Muchísimas gracias y ya te aplaudo antes de que empieces. Nacho. Sí, buenas tardes y muchas gracias, Sebe, por acogernos nuevamente y gracias, por supuesto, a Concepción Jimeno Conchita por hacernos el honor de dar esta charla en este curso, que creo que pues, tu propia presencia ya lo enaltece todavía más, ¿no? Me sumo, por supuesto, a los deseos que ha manifestado Sebe respecto a la pareja de nuestro presidente y pues, le deseamos también desde aquí una pronta recuperación y que lo antes posible también pueda estar Vicen presentando estas charlas como lo hace habitualmente y que además pues el curso digamos, está ideado por él, de manera que el que hoy estemos aquí pues también tiene esa característica. Yo, en fin, quería hacer una breve introducción, espero no hacerme pesado, pues haciendo un breve recorrido histórico, pues no tanto de la institución como de las reivindicaciones de la institución por parte de los aragoneses a lo largo de la historia. La institución nace en las Cortes de Egea de 1265, con lo cual estamos en el 861 año de vigencia, con algún paréntesis de esta institución, y tenemos la suerte de que en este momento lo encarna una mujer que es la primera de toda esa larga lista que aparece en los lucidarios de los justicias de Aragón. Querría empezar con una mención que hace Jiménez Cerdán
en la letra intimada al justicia ejerciente Martín Díez de Aus, en la que le dice: los sobreditos conquistadores del reino de Aragón acordaron desleír rey, pero que hubiesen juzgue entre él e ellos, que hubiese nombre justicia de Aragón. Es opinión de algunos que antes eslieron al justicia que no al rey. Por tanto, eso que decía Sebe, que es la institución más importante, pues aquí lo dice, ¿no? Antes al justicia que al rey. Por tanto, no solo es que sea la tercera autoridad de la comunidad autónoma, sino que en el corazón de los aragoneses, pues probablemente es la primera autoridad, como se ha ido viendo a lo largo de la historia. Una historia que bueno, pues se fue desarrollando hasta los decretos de Nueva Planta, hasta 1707, cuando Felipe V derogó los fueros de Aragón y que, pues, para algunas cosas continuó el derecho civil, continuó, pero claro, ya con esa espada de Damocles de que no se podía actualizar, y además porque algunos de los procesos que se seguían ante el Justicia de Aragón pues ya eran prácticamente imposibles, fundamentalmente los que tenían que ver con el derecho público, ¿no? No obstante, sí que es curioso que el derecho de manifestación, que probablemente es uno de los que más nos pueden sonar, tenemos hasta una calle que es la que conduce precisamente a la Plaza de la Justicia, donde estaba el palacio, bueno, y la cárcel de los manifestados. Bueno, pues el derecho de manifestación está constatado, está documentado en 1816 y fue empleado a favor de una joven que, deseando contraer matrimonio, era retenido por su padre. Yo lo había oído alguna vez, incluso en época más cercana, no documentado. No sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez. No sé cuántas se casó manifestada. No sé si eso, pues alguno lo ha podido escuchar, pero yo sí que lo había oído, y cuando vi este documento, pues bueno, de alguna manera entendemos que ese hilo conductor del derecho de manifestación pues continuaba en esa cuestión concreta, ¿no? Mm, Aparece la figura de la justicia, es recordada también, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz, eh, cuando se proclama en Zaragoza el 5 de marzo de 1820. Estas son las primeras noticias que tenemos del recuerdo del justiciado por parte de la Junta Superior de Aragón, cuando dicen: el suelo que vio nacer a los Pérez y a los Lanuzas, si fue el célebre por sus antiguos fueros, por los doctos varones que produjo y por su valor sin ejemplo, será más célebre en las edades futuras, que verán con lágrimas de ternura, etcétera, etcétera. O cuando Rafael del Riego, el del himno de Riego, en 1821, toma posesión de la Capitanía General de Aragón, exhorta a la defensa de la libertad política, dice, trayendo a la memoria lo mucho que los aragoneses trabajaron en defensa de sus fueros y libertades, especialmente del desgraciado Justicia de Aragón, don Juan de Lanuza, etcétera, etcétera. Y saben también que en el Congreso de los Diputados pues hay un recuerdo, una placa que recuerda tanto a los comuneros de Castilla como a Juan de Lanuza. Bueno, pues es un poco ese recuerdo, esa idea que se mantiene en los aragoneses, pero no solo en los aragoneses, porque también pues constatamos que Francis Bacon, James Carrington, Voltaire, Dickinson, pues han utilizado la figura del justicia para hacerlo como un precursor de los ombudsman, ¿no? De los defensores del pueblo, ¿no? Tal como se constata también o se reconoce en la Constitución española del 78. Bueno, digamos que este hilo conductor pues se sigue manteniendo a lo largo del siglo XIX. Tenemos ejemplos pues en las propias pinturas, alguna de las cuales ha sido últimamente reubicada en el Palacio de Justicia. Yo creo que Conchita estará encantada en que pasemos a verlo y disfrutar de él. Ya existía algún otro cuadro, creo que en este caso depositado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que estaba en la Diputación de Zaragoza, que estaba en el propio patio, pero bueno, ahora hay incluso una ocasión más o una excusa más para poder asistir a ese palacio, ¿no?
Hay un dato pues, curioso, interesante, que es que pues, a finales del siglo XIX pues se hace una iniciativa para construir un monumento que parte precisamente de la Diputación Provincial, que es el monumento que todos conocemos, que está en la Plaza de Aragón y que fue sufragado por suscripción popular por 174 ayuntamientos, 21 entidades y 209 particulares. Es decir, no es la típica estatua que una institución decide poner allí, sino que es algo que fue colectivo, ¿no? Un interés colectivo. Y cuando se traslada la estatua desde la fundición Aberli, que supongo que todos sabéis o saben dónde estaba, ya al lado de la antigua estación del ferrocarril, ya queda muy poquito de aquella fundición, por desgracia, las crónicas dicen: se traslada en un camión, o en un carro, desde de la fundición hasta la Plaza de Aragón. En la Plaza de Aragón, confuso tropel de gente agolpábase ávido de presenciar la ceremonia. Tan grande era el gentío y tanto el afán de acercarse al monumento que los jardines quedaron mal parados. Zaragoza no pudo dominar el impulso de cariño al defensor de las libertades patrias, ganoso de tomar parte principalísima en el acto de dar colocación al justiciado aragonés. El pueblo no desmintió el arraigo de sus convicciones. Fue en toda regla una grandiosa y elocuente manifestación de sus sentimientos. Bueno, esto es periódico, prensa del 19, que también tiene su propia forma de explicar las cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto nos indica, como digo, pues ese interés, ese amor de los aragoneses por el Justicia, que se manifiesta también pues, en publicaciones, yo qué sé, en el propio homenaje al Justicia, que en el año 35 pues, recuperaron o empezaron a hacer los aragonesistas de Barcelona y que posteriormente recuperó el rol de estudios aragoneses en el año 77, cuyo primer número de la revista Rolde está ahí, y ya veis que en la portada está la Estatua de Justicia. Esa reivindicación entonces de recuperación de la justicia junto con ese homenaje a la justicia. Y así, pues hasta 1982, en que el Estatuto de Autonomía recupera la justicia y toma posesión nuestro querido Emilio Gastón, que fue patrono de la Fundación Gaspar Torrente. Para hablarnos de todo esto muchísimo mejor que yo y con más fundamento, pues tenemos, como decía antes, la suerte y el honor de contar con la titular actual de la institución, Concepción Jimeno, que es juez, es magistrada, tomó posesión de su primer destino en un juzgado de primera instancia de instrucción en Martorell y posteriormente en San Feliu de Llobregat. Pero ya en el año 99 accedió a magistrada a un juzgado de lo contencioso administrativo, y en la jurisdicción contencioso administrativa es en la que ha seguido durante toda su vida, lo cual es muy importante porque la institución que encarna y en la que ella trabaja tiene mucha relación precisamente con el derecho administrativo, que es lo que, digamos, relaciona a los ciudadanos con la administración. Desde 2020, en 2024 recibió el premio Talento y Mérito, concedido por las directivas de Aragón, y desde el 15 de abril del 25 es magistrada de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en servicios especiales en este momento. Así que, sin más dilación, que supongo que a quien quieren escuchar es a ella, le paso la palabra inmediatamente. Muchísimas gracias, Eve. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, además, por llamarme Conchita, porque si a mí me llaman Conchita, pues yo ya soy yo, ¿no? Y siempre intento que así sea, ¿no? Por esto de Concepción en el registro civil, pues bueno, pues es el nombre que me pusieron, pero yo siempre he sido Conchita y lo sigo siendo. Por lo tanto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por venir, por su atención, por su paciencia. Seguramente que tendrán que tener, ¿no?, en lo que vayamos diciendo. Muchísimas gracias además por la invitación, que valoro como merece y que procede de una institución aragonesa dedicada a la investigación, desarrollo y divulgación del aragonesismo. Una fundación que nació del impulso de diversas entidades como Junta Aragonesista y el Rol de Estudios Aragoneses, además de ciudadanos destacados de la vida intelectual de Aragón.
destacando entre sus impulsores personalidades como la de Eloy Fernández Clemente, José Antonio Labordeta y Emilio Gastón, primer justicia de Aragón de la etapa democrática, entre otros, por supuesto. Y es un auténtico placer compartir un rato con todos vosotros. Imaginaos las conexiones que tiene este aragonesismo con la justicia de Aragón, ¿no? Y es un auténtico placer y para contaros lo que han sido algunas de mis experiencias vitales a través de mi desarrollo profesional y mi presente como justicia de Aragón. Porque a la hora de preparar esta intervención, me pareció que podría ser de interés conocer un poco más a la justicia de Aragón actual, la número 71 de la historia, primera mujer en ocupar el cargo en más de 800 años. Y pues bien, como un poco ha recordado Nacho, soy justicia de Aragón, como saben, desde el 16 de febrero de 2024. Nací en Zaragoza, un 29 de septiembre de 1967. Los cálculos no sé si me vienen bien, pero esa es mi fecha de nacimiento. De padre y madre aragoneses. De Teruel, mi padre, de Segura de Baños. De Huesca, mi madre, de Loarre. Mi madre siempre decía, hija mía, eres aragonesa por los 4 costados. Cuando me nombraron justicia de Aragón, ya no estaban conmigo ninguno de los dos. Mi formación, pasada la infancia, siempre ha estado centrada en el derecho. Hice la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Tras ello preparé oposiciones también en Zaragoza. Y formo parte de la carrera judicial desde el año 1993. O sea, ahora hace ya casi 33 años. Comencé siendo juez de primera instancia de instrucción, o sea, civil y penal. Y en mi ascenso a magistrada en el 99 fui destinada a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde ejercí funciones jurisdiccionales hasta mi nombramiento como justicia. Miren, ser la primera mujer justicia de Aragón es un hito. En el momento en que me nombraron yo estaba un poco tan sobrepasada que no me daba cuenta. Porque estaba realmente, como digo, muy sobrepasada, ¿no? Y es un hito cierto. Pero a mí no me gustaría olvidar y que es un hito que se ha conseguido en muchos otros ámbitos, en especial de los servicios públicos, y que se ha conseguido poco a poco en una sociedad que ha ido avanzando y reconociendo los valores y los méritos de la mujer para desempeñar cualquier profesión. De hecho, Aragón no ceja en este reconocimiento y baste recordar que hoy mismo tenemos 3 alcaldesas en las principales ciudades de Aragón, también en muchas otras localidades más pequeñitas, numerosas consejeras en el Gobierno de Aragón, en la Administración local, diputadas, una presidenta de las Cortes y una justicia de Aragón. Y esperemos que esta evolución también se vaya produciendo en la empresa privada, porque en los contratos que puedo tener con ella me van contando que no es lo mismo. Las mujeres tienen más dificultad. Pero no quiero desviarme y decía que es un hito que se ha ido consiguiendo poco a poco. Y fíjense que la primera mujer juez, a todos los efectos, no ingresa en la judicatura hasta el año 1972. Y digo a todos los efectos porque en 1966 ya accedió a través de una propuesta de Pilar Primo de Rivera, al frente de la sección femenina. Pero el acceso estaba muy reducido, restringido y se limitaba a funciones en materia de menores y en el mundo laboral. De hecho, la ley de 1961, a la que dio lugar su propuesta, consagraba la igualdad jurídica de las mujeres en las actividades laborales, pero con limitaciones, decía. Y añadía, el sexo por sí solo no puede implicar limitación, pero inmediatamente decía que las restricciones que establecía la ley estaban basadas en hechos o circunstancias naturales de tan obvia y fácil comprensión que resultaba redundante e inútil su justificación en detalle. Aunque seguidamente se refería a cortapisas que eran derivadas de la existencia de trabajos que exigen esfuerzos desmesurados, decía, respecto a los cuales la pura naturaleza impone la limitación. En definitiva, la primera mujer juez fue en el año 1972, se llama María Jover Carrión, era juez de distrito, y la primera mujer juez de primera instancia de instrucción, a todos los efectos, llega en 1978, era Josefina Telero Agudo. Un respeto y un reconocimiento para mí desde aquí y desde este momento. Y por otro lado, la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, es decir, la máxima autoridad judicial de esta nación, fue nombrada hace unos 2 años, muy cerca de mi nombramiento, y en la toma de posesión de su cargo decía: nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. La presidenta tendrá ahora no le va a molestar, unos 67 años. ¿Verdad? Dice, ahora somos ya mayoría. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso
a la carrera judicial son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Aún así, queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. Y así han sido las cosas para las mujeres en la judicatura, aunque ahora han cambiado mucho, porque la base es mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente femenina, ¿no? Y quizá dentro de un tiempo tengamos que estar planteándonos dónde está el hombre, ¿no? Creo que en la vida las situaciones paritarias suelen ser las más adecuadas para un desarrollo normal de la sociedad, pero es lo que hay. Y por cierto, aunque es conocido y sin ánimo de ser exhaustiva, me gustaría poner de relieve algunos asuntos o materias en las que interviene un juez y que yo he estado haciendo hasta hace muy poco, fundamentalmente para ser más gráfica en lo que supone su influencia en el diseño social. En un juez resuelve sobre derecho de familia, separaciones, divorcios, lo que implican en relación al régimen de visitas, de custodia de menores y por tanto visitas, efectos, derechos de las personas con discapacidad, especialmente vulnerables, derecho administrativo, el desamparo, derecho civil, obligaciones, contratos, arrendamientos, compraventas, derechos reales, sucesiones, nacionalidad, derechos fundamentales, como el derecho al honor y la propia imagen, derecho penal, delitos de todo tipo y a destacar aquí la violencia de género, la violencia contra la mujer, derecho laboral, convenios, despidos, situaciones de discriminación en el trabajo, derecho mercantil, derecho administrativo, tributario, urbanismo, medio ambiente, contratación, función pública, derecho sancionador, etc., etc., derecho penitenciario, por último. Pues en todos estos ámbitos y materias he resuelto, con excepción del derecho penitenciario y parte del laboral. Pues bien, otro de los objetivos de esta intervención, de que me conocieran un poco más, era, y me parecía esencial, es diferenciar a la juez de la justicia, o al justicia de Aragón de los jueces. Y para ello les voy a hacer un breve repaso de mis funciones como juez y luego me centraré en lo que son mis funciones como justiciero. En primer lugar, todo el mundo sabe que un juez o magistrado es un integrante del Poder Judicial. Como saben, legislativo, ejecutivo y judicial. Y sus decisiones son de obligado cumplimiento para todos. De manera que de existir algún tipo de obstáculo de oposición a dicho cumplimiento, el juez puede acudir a la coacción o la fuerza para que sus decisiones sean efectivamente ejecutadas. No así el justicia. Por tanto, un juez tiene lo que se llama autoridad de imperium, es decir, la capacidad de imponer sus decisiones. El justicia tiene autoridad, o debe tenerla, debe conseguirlo, pero no tiene imperio. Mis primeros destinos fueron en juzgados, como les decía, de primera instancia de instrucción civil y penal en Barcelona, sobre todo en Martorell. Era un destino muy conflictivo. Sale mucho por la televisión todavía y cuando lo miro digo, uf. Yo llegué en el año 93 allí. Y después fui a Sant Feliu de Llobregat, que era un destino más tranquilo. Empezaré con el ámbito penal, instrucción, porque era juez de instrucción. Penal, pero de instrucción, no sentenciado. Instruía los delitos. Y les explicaré algunas de las cosas que hacía. En primer lugar, en relación a las personas que son detenidas. Y las pongo las primeras porque la detención afecta a un derecho fundamental sagrado, como es la libertad. Una persona detenida solamente puede serlo como autora de una infracción penal. Y tras su detención, policial normalmente, es puesta a disposición del juez por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ello implica para un juez la toma de las primeras declaraciones y su decisión inmediata sobre su libertad o prisión provisional hasta el momento del juicio. Estamos hablando, de verdad, de un momento tremendamente intenso, delicado y de enorme responsabilidad. Recuerdo aquello, ¿no?, que decían, sufre más la conciencia de un pueblo por la condena de un inocente que porque un culpable está en la calle. Eso fue de instrucción, nunca se le olvida. Y les pongo ejemplos de mi primer destino y concretamente el mismo día que tomé posesión, o sea, el día que llegaba. Pues mi primer detenido fue un hombre que había intentado violar a una menor, y de una menor de 9 años. Se llevó a la niña en un coche, con tanta suerte que tuvieron un percance automovilístico y la niña, que no tendría, como os digo, más de 9 años, pudo escapar. Yo recuerdo aún impresionada la serenidad y la naturalidad con que esa niña, cuando la exploraba, a un menor no se le toma declaración, se le explora. Si es posible, con presencia del Ministerio Fiscal. Pues recuerdo con emoción todavía su descripción de los hechos y el temple que mantuvo en la identificación del agresor y en el reconocimiento en rueda que llevamos a cabo. Porque para identificar a un presunto culpable, una de las pruebas más eficaces, más seguras, normalmente es incluirle junto con otras personas en lo que se llama reconocimiento en rueda, que tienen que tener características muy similares. Esto es fundamental para que la prueba sea válida. No podemos poner a una persona pelirroja con una persona morena, ¿vale? Deben ser similares características para que la víctima
sin que ellos le vean, pueda decir el número 3. Y eso es identificar a un presunto agresor. Si se hace con las garantías legales, es una prueba muy sólida. Pues bien, ella lo identificó y el presunto agresor ingresó en prisión provisional. Yo dicté ese auto y luego fue condenado. En ese momento yo tenía 25 años. También he tenido detenidos a miembros policiales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nadie está libre de una detención. Y en algunos momentos comete errores, a veces garrafales, ¿no? Policías locales y guardias civiles, concretamente, y en materia de narcotráfico, y también han sido objeto de prisiones provisionales acordadas conmigo. Levantamiento de cadáveres. Otra de mis funciones como juez de instrucción. Ante una muerte natural, ninguna función tiene el juez. Ahora bien, todas aquellas muertes que no son certificadas por un médico inmediatamente ante una causa clara de muerte natural suponen la intervención judicial y el levantamiento de cadáver. Y normalmente después viene una autopsia, ¿no? Y tras ella se puede concluir si se está ante una muerte sospechosa de tener su origen en un delito o si no es el caso. Si es el caso, se abren unas diligencias y se efectúa toda una investigación para encontrar a los autores. Investigación donde se practican todo tipo de pruebas que pueden llevarnos a algún indicio probatorio, serio o vestigio del delito. Declaraciones de sospechosos, a veces detenidos, testigos, periciales, pruebas de ADN, tan importantes ahora mismo en delitos consistentes en agresiones sexuales. En mi juzgado de Martorell, afortunadamente no me tocó a mí, no por nada, sino porque hubiera sufrido por el tema, se cometieron una serie de delitos sexuales y entonces no había pruebas de ADN. Eran unos pakistaníes, lo digo por lo que luego añadiré, y se fueron reconocidos. Bien, cumplieron condena durante muchos años. El problema es que años después empezó a repetir el mismo tipo delictivo de la misma manera. Y la Guardia Civil empezó a tener sospechas de que aquellos igual no eran. Y efectivamente no eran. Eran un grupo de etnia gitana que desgraciadamente eran exactamente iguales que ellos, muy parecidos. Como había sentencias firmes, no teníamos prueba de ADN, más que en uno de los casos cumplieron condena. Y no fueron excarcelados, más que, como digo, en aquel caso que se pudo demostrar que no lo era. En los casos que yo llevé tengo grabado un parricidio, tal y como se llamaba entonces dar muerte violenta al cónyuge, que comenzó con un juicio de faltas por lesiones, ahora delitos leves, por agresión del hombre a la mujer. Era el año 94. Le rompió un diente en un puñetazo y le metí en prisión provisional. Desde la cárcel me decían, pero ¿qué tal? Sí, estuvo unos días. En esos momentos no la tenía que pedir el Ministerio Fiscal. Acordaba el juez directamente sin necesidad de que nadie se la pidiera. En ese caso, después de todo eso, recuerdo al matrimonio viniéndome a dar las gracias. A veces, y a jóvenes también ingresados en momentos determinados, sus padres dando las gracias. Cuidado, a veces las medidas penales que se establecen, aunque en mi caso decidí que llegaba un momento que las aplicara otro, son importantes para rehabilitarse. Bien, pues unos meses más tarde combinó con el parricidio, la mató en la puerta del juzgado. El autor era aragonés, recuerdo su nombre, pero no lo diré. Y en ese asunto también tuve que decir sobre la tutela de sus hijos menores. Imagínense, su madre muere y su padre entra en prisión, se quedan solos, ¿no? En un ambiente, pueden imaginar, de enfrentamiento brutal entre las familias. También recuerdo, y siempre lo cuento por curioso, ¿no? Por poco habitual, un levantamiento de cadáver en el que falleció un señor por una agresión de un burro, y digo burro asno. Especie protegida, porque recuerdo que en aquel momento, además, Camilo José Cela le había regalado a la infanta Elena por su boda precisamente un burrito. Y yo tenía muy en mi mente, es una especie protegida, cuidado, ¿no? Entonces, los hechos se sucedieron de la siguiente manera. El señor había salvado al burro poco tiempo antes de un ataque de un grupo de perros. Y pese a ello, estaba un día cogiendo espárragos y el burro se dirigió hacia él mismo, por detrás, lo levantó, lo coceó, lo mordió. No se lo comió, son herbívoros, pero le causaron lesiones que lo llevaron a la muerte prácticamente inmediata. Al burro tuvimos que matarlo, como medida cautelar. Siempre lo recuerdo y es verdad, porque al parecer vino hasta un veterinario y nos dijo, es que puede ser que los perros le comunicaran la rabia, ¿no? Bien, el caso es que no había opción. El pueblo decía, o mata al burro la juez o lo matamos nosotros, ¿no? Y luego el burro estaba con dos ponis, que es verdad, o sea, y sus dueños además se habían ido de viaje a Hispanoamérica. Les llamamos por teléfono y dieron su consentimiento. Y los ponis con el burro se volvían malos, también venían a agredir. Pero bueno, los ponis sin el burro no eran malos, entonces a los ponis los mandamos a un circo. Entonces, bueno, ahí ya, pero al burro, pues sí, yo le dije, matemos al burro con una inyección, y me contestó la Guardia Civil, ¿y quién le coge?
señoría. Entonces yo preferí no quedarme a ver esa ejecución. Entradas y registros en domicilios también las acuerda un juez. La policía sospecha que entrar en un domicilio puede favorecer el esclarecimiento de un delito. Se pueden encontrar desde droga hasta un cadáver. ¿Eh? Y si se investiga un delito de homicidio, tenemos un caso reciente, ¿no?, de Francisca Canelis, ¿no? Pues bien, si se entiende que esa entrada es necesaria, pues para ayudar a averiguar el delito, pues la policía tiene que pedir autorización judicial. Y aquí el juez tiene también una función delicada, porque la decisión de entrar o no entrar en un domicilio debe ser exhaustivamente ponderada y razonada, porque tiene una inmensa protección constitucional. Bien, y solo si existen indicios serios y bien motivados de que efectivamente la entrada va a servir para algo, se concede esa entrada, porque el domicilio es inviolable, salvo autorización judicial. Intervenciones telefónicas, pues también, con el mismo objeto y las mismas cautelas constitucionales, y fue en este aspecto, y me permitiréis que saque un poco de pecho, donde mi juzgado, Martorell, autorizó las primeras intervenciones telefónicas de teléfonos móviles. Fue en el año 94. Éxito de la policía, no mío, que no lo sabía. Pero vinieron y me dijeron, ¿se puede intervenir los móviles? Pues fuimos los primeros. Pues hasta entonces, como solo se podían intervenir fijos, que toda la delincuencia organizada funcionaba confiando en la imposibilidad de ser controlados cuando hablaban a través de móviles, pues hablaban con mucha claridad. No como ahora que, bueno, pues a la coca la llaman tu perro blanco, en fin, ese tipo de gags, ¿no? Bueno, pues era escucharles y bueno. ¿No? Y esto llevó a la desarticulación de una importante banda que tenía, dedicada al narcotráfico, desde luego, relacionada con Galicia, caso Naseiro, concretamente. Y muchas prisiones provisionales, claro, se derivaron de ahí, y amenazas contra mí, porque era un tema a gran escala. Y a mí me supuso un cambio de domicilio, porque una de las personas concretamente contra las que acordé la prisión provisional era un cargo municipal, era un teniente alcalde, y a la sazón vecino mío, como digo. Y vino la policía judicial y me dijo, señoría, nosotros creemos que tiene que cambiar de casa. Conocen su domicilio todos los imputados. Bueno, pues me fui a Barcelona, entonces vivía yo en Martorell. De hecho, me pusieron una escolta de la Guardia Civil mientras ejercía mis funciones en el partido. Hace poco el jefe superior de policía, como han avanzado las cosas, me decía, eso ahora sería imposible, porque ahora se comunican a través de plataformas encriptadas. Por lo tanto, esto complica muchísimo una investigación basada en este mecanismo. También en mi partido judicial había un centro penitenciario, Brians, lo oirán por la televisión muchas veces, pasan bastantes cosas, y todos los delitos cometidos en el mismo, motines, tal, también asistí, estuve en uno, eran de mi competencia. Además, dictaba autorizaciones para efectuar placas radiológicas. Me explico. En supuestos de vis a vis o visitas a los internos. ¿Por qué? Porque era habitual introducir droga en el centro penitenciario por alguno de los visitantes, que a su vez la llevaban introducida de alguna manera en su propio cuerpo. De poca monta, porque, como puede decirse, a veces eran madres, novias, con lo cual a un delito se unía otro en la misma familia, porque introducir droga, aunque sea para autoconsumo del interno, es un delito. En Martorell, donde por primera vez fue estructura de delitos de agresión sexual entre hombres, hombre a hombre, y fue en el centro penitenciario. Estos delitos sexuales eran muy habituales en Martorell. Por supuesto, donde la víctima era mujer, también, como digo, hombres, pero también conocía agresiones sexuales con abuso o prevalimiento a personas con discapacidad o menores. También tenía a mi cargo un centro neuropsiquiátrico en el que acordaba internamientos involuntarios ante situaciones de crisis de personas que padecían enfermedades mentales, un trastorno mental, y en ese momento estaba fuera de control, ¿no? Estaba fuera de control. Y lo ponían en conocimiento, los propios familiares venían, por favor, internelo con el Ministerio Fiscal. Y después, una vez que eran internados, practicaba reconocimientos regulares en ese centro donde estaban, eran un seguimiento obligado hasta que las personas obtenían el alta. Transfusiones de sangre. También se decidía sobre las autorizaciones que nos pedían los médicos. Podrían haberlo hecho sin autorización judicial, por su juramento hipocrático, pero ellos lo pedían. Estaban más tranquilos, ¿no? Y eran autorizaciones en el caso, como digo, de menores cuyos padres eran testigos de Jehová o testigos de Jehová mayores, pero en ese momento sin conciencia y voluntad. Bien, cuidado, cuidado con el conflicto entre derechos, la vida y el derecho a la libertad religiosa, porque los dos están en la misma sección primera, capítulo segundo, título 1 de la Constitución. Por lo tanto, tienen la misma protección constitucional. Yo siempre las di. En menores parece que no hay objeción alguna, más que nada porque el menor no puede decidir. Y para mí, en ese momento, estaba claro que el derecho a la vida está por encima de una decisión de sus padres. Pero si estamos ante mayores, adultos, yo también las concedí.
En ese momento, en mi criterio pesaba que la persona no tenía conciencia y voluntad. No sabemos si en ese momento qué hubiera dicho, ¿no? Pero yo ahí lo dejo, ¿no? Planto este tema. Este tema es un problema sin solución. Y a mí no me pasó, pero tengo que decirles que hubo muchos jueces que fueron demandados después de haber autorizado una transfusión de sangre por una persona que era testigo de Jehová. Bien, lo que también es cierto es que no conozco ninguna sentencia condenatoria por haber autorizado esa transfusión. Bueno, también en el ámbito civil, pues era juez de primera instancia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía ahí? Pues analizar las demandas que podían venir de cualquier cuestión, familia, sucesión, de lo que les decía antes, ¿no? Arrendamientos, contratos y, bueno, practicar la prueba de todo el procedimiento y dictar la sentencia correspondiente. Mis siguientes destinos ya fueron en la jurisdicción contencioso administrativa, primero en el contencioso administrativo 11 de Barcelona y después en el 4 de Zaragoza, al que llegué en el año 2005. Tenía entonces 38 años y en el que estuve hasta el momento de mi nombramiento, aunque ahora mi destino, porque cuando estás en servicios especiales puedes ir concursando, mi destino ahora está en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En estos últimos destinos, y esto pesó mucho en mi decisión para hacer justicia, me dediqué al control jurisdiccional de la actuación administrativa sujeta a derecho administrativo. Lo que también hago ahora como Justicia de Aragón, pero desde luego desde otra perspectiva y con distinto método. Como les decía antes, decía sobre urbanismo, tributario, función pública, contratos administrativos, derecho sancionador, consumo, derechos y libertades de los extranjeros que se encuentran en España, expulsiones, autorizaciones de residencia. Bien, pues sobre esto también decido ahora, de otra manera, como les explico. He estado prácticamente en todas las jurisdicciones y he resuelto la mayoría de los ámbitos del derecho y durante 24 años he servido a la jurisdicción contencioso administrativa, revisando actuaciones de la administración, que es lo que, entre otras cosas, hago ahora como justiciero. Bueno, y este es mi bagaje, hasta que me fue concedido el mayor honor de mi vida, ser nombrada Justicia de Aragón. Y dicho esto, ¿qué es ser Justicia de Aragón? Pues en primer lugar, la Justicia de Aragón tiene una significación histórica esencial y una singularidad única propia de Aragón. Ya lo ha dicho Nacho cuando ha empezado, y no voy a repetir demasiado. La justicia es una figura que se remonta al siglo XIII, que pervivió hasta los decretos de Nueva Planta de Felipe V, 1707, aunque ya desde que se ejecutó a Lanuza, a Juan de Lanuza, Lanuza el Mozo, todas las instituciones aragonesas quedaron fuertemente heridas, ¿no? Pero desde su total desaparición ocurre en 1707, cuando Aragón decide a quién apoyar en una guerra y no se gana, y entonces decretos de Nueva Planta acaban con nuestro derecho y con nuestras instituciones. Recordar este suceso histórico, la ejecución de Lanuza, nos permite traer a la memoria no solo su terrible muerte, sino también lo que, a mi juicio, representa una de las principales aportaciones de Aragón, el culto al derecho y a la justicia. Y puede llenarnos de orgullo cómo Justicia de Aragón, justicia del antiguo reino, se atrevió a esgrimir las leyes, los fueros, contra un monarca tan poderoso en cuyos dominios, como es sabido, no se ponía el sol. La actitud de Lanuza supuso, ante cualquier otra cosa, que el poder debe tener límites legales y debe respetar los derechos y garantías previstos en las normas. Y nos hace pensar que el derecho de manifestación al que se refería Nacho, que defendió con su vida, es un precedente del remedio jurídico actual frente a las detenciones ilegales de los ciudadanos. Ahora también existe una forma, un procedimiento que se llama habeas corpus. Cuando un ciudadano considera que ha sido detenido ilegalmente, dice, pongo un habeas corpus. Y tiene que ser puesto inmediatamente a disposición judicial, sin esperar ni siquiera el plazo máximo de 72 horas. Bueno, ya lo ha contado Nacho con ese derecho al derecho de manifestación, justicia Lanuza dio amparo a Antonio Pérez, perseguido por Felipe II, y no permitió su entrega al rey. Porque el derecho de manifestación implicaba en esencia que cualquier aragonés, bueno, o no tan aragonés, pero con relaciones, porque Antonio Pérez aragonés no era, podía pedir amparo a justicia, quedar bajo su custodia él mismo en la cárcel de los manifestados hasta que se asegurase la existencia de un juicio justo. Un juicio, por ejemplo, al que se llegase sin tortura, sin tormento judicial, del que luego hablaremos. Y la restauración de la figura ocurre en nuestro moderno Estado constitucional y con nuestro Estatuto de Autonomía. Y es cierto que es un precedente del ombudsman y de otras figuras de defensorías que existen en el Estado español, pero sigue teniendo una esencia propia y una naturaleza que no tiene el resto de las figuras que puedan entenderse asemejadas. Porque la Justicia de Aragón no es solo un defensor del pueblo, sino que es una institución básica de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y lo es junto a las Cortes y al presidente del Gobierno y su gobierno. La tercera, artículo 32 del Estatuto. Y sus funciones son las siguientes.
la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación, y la defensa del estatuto. Y estas dos últimas son precisamente las que le dan esa significación especial, que no las tienen el resto de defensores del pueblo del Estado, y la que la convierten realmente en una institución de autogobierno. Bien, pues en segundo lugar, ¿y cómo hace esto? Bueno, pues la verdad es que en su primera función coincide en ámbito con el Poder Judicial. También se puede venir a la justicia a pedir la defensa de un derecho a una libertad, pero también se puede ir al juez, ¿no? Coincidimos, por tanto, solo en ámbito, no en cómo desarrollamos nuestra actividad. Y concretamente, el justicia la desarrolla supervisando a la comunidad autónoma, a las entidades locales aragonesas y comarcas, o a personas físicas o jurídicas que desarrollan servicios públicos tutelados bajo cualquiera de las anteriores administraciones. Y de su actividad, de su gestión, rinde cuentas ante las Cortes de Aragón. Lo hemos hecho precisamente esta mañana. Ha habido una rueda de prensa que, si tienen a bien, podrán consultar. Bueno, pues según lo dicho, a la justicia llegan quejas sobre actuación administrativa que pretenden esa tutela de derechos y libertades que también se pueden llevar a un juez. Este año, 2135. Las más numerosas han afectado a sanidad, servicios sociales y educación. Y me centro en esto, porque está nuestra preocupación en este ámbito, que en el año 2025 organizamos en Aragón las jornadas de coordinación de defensores del pueblo, son anuales y van rotando, que versaron sobre educación, bajo el título Vulnerabilidad en las aulas. No hay verdadero derecho a la educación, esta es la piedra angular, si dejamos de lado a las personas vulnerables. Y por eso tratamos de discapacidad, de bienestar emocional, de acoso escolar, de vulnerabilidad socioeconómica, de nuevas tecnologías y de educación en el medio rural. En realidad, de todas aquellas cuestiones que nos llegan a la justicia de Aragón y nos preocupaban, sobre las que tuvimos conclusiones que son un importante referente para nosotros. Si tienen a bien y luego quieren hacer alguna pregunta sobre el tema, podemos hablar. A estas quejas o reclamaciones les siguen el empleo público, servicios públicos, medio ambiente, justicia, seguridad social, en fin, un poco de todo. También aquí. Pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué venir a la justicia y no al juez? O a la justicia primero y en su caso luego al juez, porque venir a la justicia nunca impide ir después al juez, siempre que estés en plazo. ¿Bien? Bueno, pues en primer lugar porque es un procedimiento sencillo, ágil, accesible y gratuito. No necesita ni abogado ni procurador y puede conseguir que alguien que se queja de una actuación administrativa a través de la justicia obtenga una decisión conforme a sus pretensiones, si la acepta la administración. Y, por tanto, si acepta la propuesta de la justicia de la administración, pues no hay que llegar a un pleito. Esto pone de relieve la importante naturaleza mediadora de la institución. Y resalto la accesibilidad de llegar a la justicia, porque puedes venir, desde luego, o presencialmente, o por escrito, por correo electrónico, o por una simple llamada. Es que cualquiera de estas iniciativas hacen que comencemos nuestra actuación. Pero yo no solo resalto lo fácil que es llegar, que esto siempre ha existido. Recuerdo, porque les voy a comentar qué decidimos hacer nosotros, concretamente mi equipo. Y en esto tengo que recordar a quien fuera el primer presidente de las Cortes de Aragón, Antonio Envid, respetado administrativista, que por cierto fue la última conferencia que yo di aquí, siendo juez, fue con él a su lado, la recuerdo con mucha gratitud. Pues bueno, Antonio Envid, primer presidente de las Cortes, por otro lado, uno de los coautores de la Ley de Justicia, decía: en el fondo, lo que sucede de verdad es que el justicia es sobre todo una magistratura moral, no coercitiva. Por ello, si sus resoluciones están inspiradas en la mesura, en la razón y en el ejercicio equilibrado de sus competencias, su capacidad de influencia en la vida política aragonesa será indudable y a la vez será una garantía más de respeto de los derechos de los ciudadanos y de acatamiento a la legalidad. Si fallan estas condiciones que acabo de decir, con las decisiones de justicia, cualquiera puede imaginar el resultado que podría producir. Pues bien, no existe un manual para hacer justicia de Aragón. Y entonces lo primero que te preguntas, al menos yo es lo primero que me pregunté, ¿y cómo debo actuar? ¿Cómo puedo servir mejor la institución? Desde luego las palabras del profesor Envid pueden constituir una orientación, ¿no?, de lo que debe ser la labor de justicia. Una institución con una significación histórica importantísima que debe convencer para resolver los problemas de los ciudadanos. Pero, ¿y cómo convencer? Ahí está el quid de la cuestión. Pues nosotros decidimos que estando cerca, muy cerca del ciudadano, lo más cerca posible, pero también de la administración, es necesario, porque dicha cercanía genera diálogo, genera confianza. Y tras ello,
fundamentando, explicando lo más exhaustiva posible lo que hacemos en cada momento y nuestras decisiones. Y todo ello aunque no le demos la razón al ciudadano, porque entendemos que no la tiene. Cuando llegamos a la institución nos pareció que en un mundo en el que impera la cita previa, donde si no la tienes no te atienden y donde es difícil que te cojan el teléfono incluso para pedirla o para pedirla de manera electrónica y por tanto es difícil tener un interlocutor físico, consideramos que eso no podía pasar con la justicia de Aragón. Entonces, ¿qué hicimos? Y sigo con qué intentamos hacer para convencer. No tenemos cita previa. Todo el mundo que viene a la casa es atendido lo más rápidamente posible por un asesor. La escucha es profunda y activa. Cuando digo escucha activa, es escucha, pero también es diálogo, porque a veces interrumpes esa escucha fundamentalmente para manifestarle a la otra persona qué estás entendiendo de lo que te dice, lo cual crea una sensación de confianza y seguridad, que es lo que se llama escucha activa. Tú me cuentas, estás diciéndome esto, vale, nos estamos entendiendo. Profundizamos en una escucha, como digo, amable, sin límites. Da igual el motivo o la razón, o incluso aunque no exista razón. Nos encontramos muchas veces con personas absolutamente desamparadas o enfermas, hay gravísimos problemas de salud mental, que se acercan a nosotros en busca de compañía. Quizás en el fondo saben que necesitan una dirección, lo saben subliminalmente, ¿no? Y nos hablan y no nos formulan una queja clara. ¿Y qué hacemos? Les atendemos con la mayor entrega. Intentamos dirigirles hacia entidades o instituciones que puedan asistirles. Y es más, en muchos casos intentamos seguir manteniendo contacto con ellos para ver qué les va pasando. En algunos casos hemos tenido personas a punto del suicidio, ¿no? Hemos mantenido conversaciones telefónicas con ellos pues, durante un año. Tengo que decir que afortunadamente ninguno, y después han venido a la casa y nos han hecho hasta regalos que por supuesto aceptamos porque son simples, ¿no? Pero hubo una persona que nos quería incluso pagar y nos dio un sobre y, de verdad, y la chica lo cogió sí, y cuando lo abrió tuvo que ir corriendo por la calle a devolvérselo al señor, ¿no? Esto es así. Yo le dije, pon una diligencia en el expediente. Porque todo lo que hacemos dejamos una diligencia en el expediente. Y cuidado, con la reserva que tiene que tener la Justicia de Aragón, porque es reservado. Pero siempre puede enseñárselo a las Cortes para que comprueben que todo lo que yo digo es realmente lo que hacemos. Desde el principio nos hemos dedicado a que todo quede constatado y documentado, porque eso forma parte de no nuestra. La Justicia de Aragón debe quedar ahí. Y en un momento determinado es muy fácil decir, llamamos a todo el mundo. No, está puesto. La llamada y el contenido de la conversación. Hablamos con la gente cara a cara, las personas cara a cara. Si no es posible, a través del teléfono. Hacemos un gasto en teléfono muy importante. No nos gusta que el ciudadano reciba una resolución por escrito, fría y sin otro contacto con nosotros. Y les explicamos todo lo que vamos haciendo, cualquier incidente que va ocurriendo en su expediente y cualquier decisión que tomamos. Mantenemos un contacto frecuente durante todo el expediente y a nuestra instancia. Y muchas veces, como digo, es telefónico. Y debo decirles, porque la pregunta era, ¿cómo convencer? Pues bueno, debo decirles que en general todos estos intentos de acercarnos los problemas a los ciudadanos, también a la administración, están mereciendo un agradecimiento muy importante. Y comprobar que la mayoría de los ciudadanos son enormemente agradecidos y que la administración es receptiva, os les diré, es un acicate para seguir. El mejor regalo que podemos tener es que el problema de nuestros ciudadanos se haya solucionado. Leer lo que nos escriben, emociona, créanme. Ser Justicia de Aragón me ha permitido comprobar este extremo. Y tengo que decirles que guardamos también todos esos agradecimientos, como les digo, porque son de la institución, no es que sean nuestros, que a veces lo podemos ver para motivarnos, pero son de la institución, para que queden en ella. Así como dejamos constancia de todas las gestiones que digo que no se traducen en resoluciones expresas, pero es que hay muchas, porque la mediación es eso, diálogo continuo, con uno, con otro, con otro. Y de hecho, nosotros hemos dictado muchas más resoluciones que se llaman informaciones con gestiones que sugerencias, porque la información con gestión lleva un trabajo muy importante de diálogos intermedios que acaba centrando el problema a veces en un aspecto mucho más pequeño del que parecía al inicio, que entonces se ha concretado. Por lo tanto, no es ágil en el sentido de que lleva muchas gestiones, pero sí más rápido y eficaz en cuanto ya está. Y sobre todo, más eficaz. Y como les digo, les soy sincera, porque el tiempo de verdad que llevo en la institución, unos 25 meses ahora, debo agradecer a la Administración en general su respuesta ante justicia, a la que intentamos acercarnos, como le digo, involucrarla en todos los asuntos, escuchándola siempre antes de decidir, porque este año
hemos tenido un 73% de aceptación en nuestras sugerencias o propuestas, ¿no? Y cerramos en una fecha determinada esto, pero siguen llegando. Algunas aceptadas, podríamos decir que incluso serían más, pero vamos a dejarlo ahí. Creo que es un nivel aceptable, ¿no? Y si la administración acepta, el problema se ha solucionado. Y yo sigo con la respuesta que hacían la última de las preguntas que he hecho, de por qué al justicia o primero al justicia. Pues también porque cuando el justicia resuelve y se dirige a la administración, quizá con esa resolución no está solucionando solo un problema puntual, sino que se afecta el diseño de las políticas existentes sobre una cuestión. Y pongo un ejemplo, que hay muchos. Concretamente, cuestiones como discapacidad. Hemos dictado sugerencias numerosas en este tema, de accesibilidad, de taxis adaptados, cuidado con los autobuses, los medios como el tranvía, ¿no? Que la validadora esté en un sitio en que sea fácil para las personas que van en silla de rueda o con andadores acceder a ella. En fin, y nos has aceptado el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues bien, pues es que la queja era de una persona o de un grupito, pero esto repercutirá en muchas otras personas. Y también actuamos en discapacidad auditiva, sugiriendo al Ayuntamiento de Zaragoza que interpusieran un bucle magnético, ¿no? Para todo el auditorio, para personas que creían que así podían disfrutar de la música. También lo aceptaron y ahí está. Sé que se está llevando a cabo en otros sitios. Y no empleamos un derecho cosificado, un análisis frío de normativas, no. Lo que aplicamos es un derecho vivo, acorde a la realidad social, y que en cada planteamiento integra los principios generales del derecho, esos donde se encuentran nuestras más íntimas y éticas convicciones sociales, y que no dejan de insistirnos en que si las pretensiones son justas, si tienen su fundamento, deben tener amparo jurídico y deben ser aceptadas, porque más allá del cumplimiento de la ley, la actuación de la justicia se relaciona con buen criterio, con la conveniencia de procurar una buena administración y alejar prácticas incorrectas o poco favorables para el ciudadano. Y en esto nos separamos de los jueces, que están más sometidos al principio de legalidad. Y no pueden, por ejemplo, sugerir en sus sentencias cambios de esto o deje de cambiar. Tienen que, sin perjuicio que puedan interpretar la normativa, no pueden influir en el tema cambios, ¿no? Bien. Creo que estas funciones son esenciales en la justicia de Aragón porque digo, son las que pueden ir modificando las cosas y en avances que no llegan a un pleito, que a lo mejor en un pleito tampoco tendrían una solución. Y tengo que decirles que en el desarrollo de esta competencia y como muestra de la cercanía de la institución, la sociedad, yo destaco que en estos 2 años he podido reunirme con unas 90 asociaciones de todo tipo, entidades, colectivos aragoneses. Además, los asesores se reúnen continuamente con las personas que llegan a la institución. Y que a finales del 2025 el número de quejas será de 2.135, se lo he dicho antes, pero lo que no les había dicho es que esto supone un 22% más que en el año 2023, que eran 1.955. Y tienen detrás, en este caso concreto, 9.000 personas. El año pasado tenían 11.000. Bueno, creemos que, ya les he contado cómo actuamos, ¿no? Pues creemos que sin perjuicio y por supuesto, de los importantes y numerosos frentes y obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos, algunos muy notorios, ¿no? Cabe una lectura que pone de relieve la existencia de una confianza creciente en la institución, que yo basaría en esa forma, esa cercanía que está. Y la última razón, digo, ¿por qué a la justicia? Porque a la justicia primero, al menos, ¿no? Pues porque puede atender a intereses difusos y eso no es tan fácil en un tribunal. Un tribunal normalmente tienes que ir cuando defiendes algo, pues porque eres el propietario, porque eres el arrendador, porque eres parte de un contrato. Para la justicia no, puedes tener un interés mucho más difuso, te puede preocupar algo, te pueden preocupar el bienestar animal, las colonias felinas, te puede preocupar el tema del presupuestario. Oiga, ¿por qué no se llevan los presupuestos como debe ser a las Cortes en el momento oportuno? Te pueden preocupar cómo están los menores en general o los mayores. Insisto, esto no sería admisible en un juzgado como tal, pero sí lo admitimos en la justicia de Aragón. Basta tener un interés que analizamos y que por supuesto esté dentro de unos fines legítimos, ¿no? Pero es muy amplia la admisión de las quejas. También podemos actuar de oficio. Y por poner un ejemplo, lo hicimos en Sigene. Y esto además, en esos momentos, algunas veces nos dicen, hacéis labor callada, no decís cosas. Bueno, pues digo esta. Estuvimos insistiendo al Gobierno de Aragón para que abriera Sigene a los ciudadanos. Y lo hizo. Y además la consejera de entrada me mira, Conchita, es que tal y que cual y tal. Bueno, pues lo conseguimos.
y ahí está Sigenia. Luego están pues, muy contentos y muy entusiasmados, sin perjuicio de lo que está pasando ahora, ¿no? Que eso es otro tema, pero ahí está Sigenia ya expuesto y algo, un monumento, un material espectacular, una cultura, y bueno, no se puede, valor incalculable, ¿no? Pues ya está a disposición de los ciudadanos. Y en el ejercicio de nuestra esencia mediadora también intervenimos en favor de nuestros científicos e investigadores. Concretamente, hemos mediado en el proyecto que está en manos del aragonés Carlos Martín Montañés, que lleva trabajando desde hace años de manera muy exitosa en una vacuna contra la tuberculosis, proyecto al que le queda el último empujón y decimos tuberculosis, qué antiguo, ¿verdad? Pues no, rebrota con fuerza y viene del este. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Bueno, pues tras reunirnos con él, al que invitamos inmediatamente a la justicia, le habían concedido la medalla de justicia del equipo anterior, nos dirigimos a todos los políticos públicos, a todos los poderes públicos, aragoneses, estatales, a todos. Y además de que le dieron un premio en el Departamento de Sanidad, con el Estado concretamente ahora parece que va a existir una colaboración económica que es la que es absolutamente necesaria, ¿no? Que así sea. Y en ese sentido añado este año la medalla de la Justicia de Aragón que le hemos concedido a otro investigador y ser humano excepcional, Alberto Jiménez Imagen, que dedica su vida a la investigación oncológica y que se rompe cuando algún paciente no le da buenas noticias. Ahí está la justicia avalándoles y intentando hacer brillar a todos aquellos aragoneses que deben brillar. Esa parte también es nuestra. Oía una vez un comentario que hicieron en una cosa que publicamos en Instagram. Pues la justicia no está para dar medallas. Bueno, o sí, porque reconocemos a estas personas y las ponemos, como digo, lo hacemos brillar. También dimos un diploma de reconocimiento de servicios al Centro de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans, al que también se lo ha dado luego la Fundación Princesa de Girona, un colegio excepcional, donde la inclusión se ha llevado a límites extremos y donde si vas te quedas. Es un remanso de paz, un remanso de armonía y de convivencia multicultural. Y también he ejercido esta esencia tan aragonesa, y me estoy pasando de tiempo. Bien, pues también en este ejercicio de esta mediación tan aragonesa, pues del Pacta Sunt Servanda, ¿no? Del que hacemos gala, por supuesto, y en esto estamos volcados. Hemos intervenido para solucionar una cuestión que aumenta enormemente el dolor de las familias en el caso de fallecimientos. Es la siguiente. Cuando una persona muere fuera del ámbito hospitalario o en horarios diferentes a los de la atención ordinaria de la sanidad, ¿no? Incluso cuando muere la ambulancia antes de entrar al hospital, si no se certifica su muerte por un médico en ese momento, dice sí, muerte natural, pues empieza una muerte judicial. Lo que les decía antes, ¿no? Un levantamiento de cadáver, a lo mejor seguramente una autopsia y tal. Y eso, vamos a ver, eso es un dolor enorme para las familias porque muchas veces son muertes naturales, ¿no? ¿Pero cuál era el problema? Pues que a veces los médicos no contaban con ese documento oficial, que es un certificado que permite decir es muerte natural. E insisto, eso queda su pericia técnica. Nosotros no alentamos a que certifiquen muertes naturales, sino que a veces lo ven claro, ¿no? Pero no tenían el certificado del documento, porque realmente el certificado lo paga el fallecido. Pero nadie sale a la calle con un certificado de función, pues si te has muerto, ¿no? Entonces, hicimos una reunión, bueno, varias reuniones en las que involucramos al Departamento de Sanidad, al 061, a las unidades de atención primaria, a la Dirección General de Justicia y a entidades privadas, en principio no sujetas a nuestra supervisión, las funerarias, y ellas se ofrecieron a que esos certificados nunca falten a disposición de un médico. Bien. En definitiva, la justicia trabaja actualmente para que todas estas cuestiones tengan voz y tengan solución. Y así se la pide primero a la Administración, pero si no la consigue, que lucha primero por la solución directa, lo que siempre intentamos es que exista un debate entre las instituciones y entidades con competencia en la materia y los agentes sociales implicados. Y los debates se hacen así, aquí, con ustedes, en exposiciones de razón, de razonamiento, de diálogo, no de tensión. Y es un debate al que convocar, o al que nos convocan, y agradecemos enormemente, ¿no? Porque es un debate en el que estar, en el que participar, intervenir en el ejercicio de nuestras competencias y de nuestra autoridad, esa que debemos conseguir, ¿no? Y para conseguirla, solo es posible a través de un trabajo entregado, serio, meditado, con absoluto rigor, con una escucha y diálogo continuo, un trabajo producto de la razón,
del discernimiento, pero también del corazón. Y en eso no tengo reparos en decirlos, no dejamos de trabajar. Ser justicia de Aragón requiere acudir al derecho como lo hace cualquier tribunal, pero exige una sensibilidad especial. En definitiva, un trabajo que así realizado pueda calar en nuestras administraciones, en los poderes públicos y que colabore en los avances sociales. Y esa difusión a esa autoridad ayuda, desde luego, que la justicia es imparcial. Debe ser imparcial. Basta con las mayorías que se exigen para su nombramiento constatar que en principio no tiene afinidad política clara, ¿no? Pero como es imparcial y debe serlo, está al servicio de toda la sociedad, de todo ella. Pero eso no implica que ser una justicia para la sociedad no tenga una especial sensibilidad con sus sectores más desfavorecidos, más frágiles, más vulnerables. Debe ser una justicia social. Y en los 2 años que llevo en cargo, los asesores especializados de menores han visitado ya en 2 ocasiones la totalidad de los centros de menores, que son 28. Y también un buen número de centros donde residen algunos de nuestros mayores. Actividades estas que consideramos esenciales. Y les voy a recordar otro tema, porque esta mañana, atendido que ha habido tertulias después, pues eran 6 meses de mi nombramiento cuando nosotros íbamos a la Fiscalía, denunciamos el caso Ateca. Como ustedes saben, el centro de menores aquel donde estaban produciendo unas situaciones tan trágicas, ¿no? Bueno, teníamos una denuncia de una madre. Nosotros le dimos fiabilidad, eran cosas muy graves, y la llevamos a la Fiscalía. Bueno, como saben, ocasionó prisiones provisionales pues muy largas y bueno, nos fuimos a donde teníamos que ir, a la Fiscalía, porque era una denuncia penal. Bueno, pues yo la verdad es que lo que quiero decirles es que vivimos en una sociedad que tiene graves problemas a los que enfrentarse y colaborar en su solución, promover su solución, es labor de Justicia de Aragón. Intento hacerlo como les he dicho, porque tenemos una sociedad que envejece. Una sociedad en la que concretamente a los más jóvenes, pero también al resto, les es muy complicado acceder a una vivienda. Una sociedad cada vez más plural en la que la integración y la convivencia en paz se revelan como exigencias ineludibles. Una sociedad que pide mantener sus servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, en los niveles más óptimos posible y que exige la protección de sus miembros más vulnerables. Y no escatimamos ni escatimaremos esfuerzos en nada de ello. Y en esto yo les doy mi palabra. Y ya paso a la segunda función, que va a ser un poquito más breve. La tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del estatuto. Importantísimo. Ese hecho diferencial, esa identidad, ese derecho, ¿no? Ese derecho nuestro. Aragón se define por las leyes. Como decías tú, fueron leyes antes que reyes. Se define por su derecho. Bien, pues esta es una función, estar atento a su desarrollo, a su evolución, a su aplicación, a su divulgación, a su conocimiento. Es una función propia de la Justicia de Aragón, no del Poder Judicial, es decir, no de los jueces. Nuestro derecho propio, como digo, es una de las señas de identidad de nuestra tierra y un instrumento muy valioso para regular y abordar cuestiones muy íntimas de las personas, como son las relaciones entre los cónyuges y las paternofiliales con los hijos, sucesión, las personas con discapacidad. Y en ese sentido, por ejemplo, este año hemos alentado a la Administración para que desarrolle un mandato legal vigente para regular los contratos de integración ganadera, por ejemplo, que no tiene mucho que ver con lo que acabo de decir de las relaciones paternofiliales, que la diré, pero que es muy importante porque es una forma de hacer sinergias en actividades de explotación en el medio rural, tan importante, en un territorio envejecido y con despoblación. El contrato, la integración ganadera consiste en, uno pone la materia prima, es decir, los animales, y otro pone la instalación y el cuidado. Bien, teníamos un mandato legal y nos dirigimos al Departamento de Agricultura y Ganadería y nos aceptó la sugerencia. Creo que es importante para intentar paliar esa despoblación. También hicimos una recomendación que es algo más que una sugerencia, es cuando detectamos que puede haber una infracción legal y nos dirigimos al Gobierno de Aragón para decirle que tenía que presentar en tiempo y forma a las Cortes de Aragón el proyecto de ley de presupuestos. Es un mandato constitucional. Y ya sabemos que a lo mejor es general hoy en el Estado que no se haga, pero no sé, nos da igual, nosotros miramos lo nuestro, el cumplimiento de lo nuestro. Y el Gobierno de Aragón aceptó la sugerencia. Luego ya no se ha sabido si lo hubiera cumplido o no, que se convocaron elecciones, ¿no? Pero ciertamente lo aceptó y lo aceptó sin recreos, es verdad. Yo te quiero destacar la colaboración con la Administración porque es real. Y dicen, bueno, yo digo lo bueno y lo malo. Lo malo, por supuesto, pero lo bueno también, porque hay que decirlo. Eso es un diálogo, eso es una mediación, eso es conseguir confianza mutua. Y sin unos u otros no tenemos nada que hacer, no avanzamos. Unos estamos aquí, otros estamos allí, unos proponemos, otros deciden.
tengo que convencer. Yo comienzo a mi manera. Intento ser lo más tranquila, accesible y amable posible, pero les digo una cosa, con mucho rigor, ¿eh? Y a veces de mí decían, es muy inflexible, ¿no? Puede ser inflexible, pues sí, pero cuando lo he valorado todo. Y si llega a una conclusión, pues ya de ahí no me muevo. Pero la inflexibilidad viene cuando lo tienes claro. Hasta entonces lo valoramos por todos los aspectos posibles y dialogamos todo lo que haga falta, pero cuando tomas la decisión, la tomas. Seguimos pendientes también de una cuestión que es la vecindad civil. Ya nos dirigimos el año pasado a una experiencia del Gobierno de Aragón, bueno, que fue aceptada parcialmente, pero no con entusiasmo, que ya inició este tema Emilio Gastón. De hecho, se presentó una iniciativa legislativa ante las Cortes estatales, ¿no? Porque muchos aragoneses se van de su tierra, por lo que sea, por necesidades y tal, y pasa el tiempo, concretamente pasan 10 años, y no han dicho, oiga, que no quiero dejar de ser aragonés, pero que no lo han dicho, y entonces pasan los 10 años y pierdes la vecindad civil aragonesa. Y después la gente se arrepiente y le da mucha pena. Y entonces vienen y dicen que he perdido la vecindad civil y yo, ojo, la quería conservar. Se puede conservar yéndote al registro y diciendo que la quiero conservar. Pero es verdad que en la vida normal se nos olvida. Concretamente yo estuve trabajando fuera muchos años y tampoco lo hice. Afortunadamente volví pronto y no la perdí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sobre todo que bueno, no se pierda de vista esto, si puede haber una iniciativa para reformar el Código Civil y sobre todo ya no para que no se pierda, sino para que se pueda recuperar más fácilmente, porque ahora mismo para volver a recuperar te exigen que vuelvas a vivir 2 años aquí. ¿Bien? Bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros tenemos quejas de ciudadanos de verdad muy afectados por este tema. También hemos mediado para asegurar que los progenitores tengan acceso paritario a los datos sanitarios de sus hijos a través de la plataforma El Salud Informa, invocando para ello la regulación de las relaciones paterno-filiales que contempla el Código de Derecho Foral de Aragonés, autoridad familiar. Como sabemos, no tenemos patria potestad, tenemos autoridad familiar, que siempre ha sido en interés del menor, en interés de los hijos. Bien, bien, pues los problemas, los disensos entre las parejas cuando existen situaciones de conflicto llevan a que, bueno, pues uno tenga las claves pero no se las dé al otro, en fin, y como son claves y es una protección de datos, pues hay que saber muy bien cómo se está haciendo eso y el Departamento de Sanidad se ha comprometido a trabajar en este punto. Es importantísimo, porque un padre tiene derecho, o una madre, a ver la historia del médico de su hijo, pero es que el que sobre todo tiene derecho es el hijo. Y no nos olvidamos, desde luego, del conocimiento y divulgación del derecho foral, que este año, aquí voy a destacar la publicación del libro 700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón. Sus autores son ilustres juristas e historiadores y desde aquí les agradezco su colaboración continua con la justicia de Aragón, son auténticos sabios, de los que aprendemos continuamente. Y este libro conmemora una fecha que el profesor Guillermo Fatás, un poco aquí, denominó desde el año 2017, llamando a su recuerdo como la fecha más hermosa, ¿no? Pues sí, la fecha es el 10 de octubre de 1325 y en ese momento Aragón prohíbe el tormento judicial. Es decir, le dice Jaime primero el Justo, Jaime II el Justo, perdón, oiga, que esto ya parece que estaba en el privilegio general, que en Aragón no iba a haber tormento ni tortura, pero que no sabemos si se cumple bien. Confírmelo, conviértalo en fuero, y así se hizo. Y estamos hablando de 700 años antes de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU, prohíba la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, o nuestra Constitución española en 1978. Por lo tanto, yo creo que es una fecha para sacar pecho aragonés. Hace 700 años prohibimos la tortura. Tortura se diría ahora, tormento judicial en ese momento, que era la manera de obtener confesiones causando dolor. Es un hito histórico, una fecha a no olvidar, y tengo que decirles que además el libro en el que participó nuestro primer foralista, Jesús Delgado, no quiero olvidarme de él, tenía una sorpresa porque tenía un punto del libro dentro en el que había un romance escrito por el propio profesor, nuestro maestro, y la Ronda de Voltaña le ha hecho una canción con ese romance. Supongo que pronto podrán acceder a ella porque, bueno, que lo sepan. Entonces hay una canción de la Ronda de Voltaña recordando este hito, que esto sí, porque los libros llegan a quien llegan, tienen esa capacidad de llegar a quien llegan, pero las canciones, por los pueblos, por los sitios, ¿verdad? Eso sí que puede quedar para siempre. También hemos celebrado la 34ª edición del Foro de Derecho Aragonés y hemos tratado, entre otras cosas, de algo muy importante para Aragón, es el tratamiento tributario de la sucesión de la empresa familiar.
concretamente los pactos sucesorios, que no están muy bien tratados tributariamente y son muy importantes en estas sucesiones. Y hemos conseguido, como decía Nacho de entrada, estamos muy satisfechos, el depósito del cuadro La prisión de Lanuza, cedido por el Museo del Prado y a cuya restauración procedimos. Cuadro imponente que luce desde el pasado mes de diciembre en la sede de la institución, el Palacio de Armijo, y que desde ahí recibe a todos los ciudadanos que entran en la institución. Están ustedes invitados, por supuesto. Es un momento bonito la entrada, porque como también decía Nacho, ya teníamos un cuadro que nos dio la Diputación Provincial, que era el momento en que Lanuza, el mozo, sube al cadalso, ¿no? Pero no teníamos el momento del prendimiento, es decir, de la detención. Y ahora tenemos uno y el otro. O sea, la historia de su vía crucis particular. No, es un cuadro imponente que llena toda la pared, parece que la pared ya estaba esperando siempre. Y entonces, bueno, ahí entras y dices, bueno, creemos sinceramente que el depósito, que es provisional, pero que tiene vocación de continuidad, el Museo del Prado nos prometió que esto iba a quedar aquí. Para empezar habría que sacarlo, no se puede, ¿no? Porque es enorme, ¿no? Creemos que representa una acción positiva a favor del patrimonio cultural vinculado a Aragón y especialmente a su justicia, ¿no? Permitiendo tener presente nuestra historia, nuestra identidad y el legado de nuestros mayores. Y yo, sin más, siendo consciente de que he sido muy larga en la exposición, y eso no es perdonable, pero me lo he permitido. Es que tenía tantas ganas de contarles cosas. Les agradezco enormemente su atención y quedo a su disposición por si quieren efectuar alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Conchita, por esta exposición tan clara, tan cercana, tan pegada al terreno, que nos reafirma en la necesidad y del orgullo de tener una institución como el Justicia que nos pone, como tú has resaltado, a la cabeza de la defensa de los derechos de los ciudadanos desde la prohibición de la tortura en el siglo XIV hasta nuestros días. Y es el momento de que las personas que están en la sala y las personas que están siguiendo esta conferencia a través de Internet, pues puedan expresarse, puedan preguntarle, aprovechando que está aquí, que no es lo más habitual, pues que puedan plantearle las cuestiones que consideren oportuno. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por mantener viva una institución tan importante para los aragoneses y aragonesas como es el Justiciado. Y más desde una visión femenina, de mujer. Eso creo que cambia bastante. Son tres preguntas cortas. Primero, la institución, el Justiciado, se ha planteado solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que haya un espacio en el cual se reconozca el primer justicia de Aragón de la época democrática, que es Emilio Gastón. Perdón, no lo he escuchado bien. Sí, se ha planteado dirigirse al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar un espacio digno para el primer justicia de Aragón, Emilio Gastón, de la época moderna, igual que, por ejemplo, tenemos el Parque Luis Buñuel o el Parque José Antonio Labordeta. No me refiero a que fuera un parque, desde luego no una calle, porque Emilio no hubiera querido una calle, pero sí un espacio en el cual se le reconozca, porque colocaron una lucecita en la Plaza de Justicia en un banco, la lucecita no funciona y la placa del banco desapareció. Pues, no sé si desde el justiciado, sería, en mi opinión, antes que pudiera dar a la ciudadanía, que no descartamos que la propia institución lo pudiera demandar. La segunda. ¿Quién necesita el justiciado? Me refiero como institución, para funcionar más y mejor hacia la ciudadanía. Porque, desde luego, de las competencias que tenían primigenias a las actuales, hay mucha diferencia. También es verdad que ha cambiado los tiempos. Pero aparte de convencer de palabra, a veces, como usted bien ha dicho, te dicen que sí, pero luego no sabes si ese sí se transforma en acciones. Y tercera, viendo que tenemos un partido político que no nos reconoce Aragón como lo pone en el estatuto, como nacionalidad histórica, que si la institución tiene algún temor en que algunos ayuntamientos en los cuales ellos tengan mayoría pueden obviar
las resoluciones o las propuestas que haga desde el Justiciable. Concretamente hablo de Vox, creo que está claro. O sea, que tenía dudas. Nosotros, empiezo por la última. Miedo no tenemos a nada, porque hablamos con el estatuto y con la normativa. Con el derecho amplio también, ¿eh? De los principios generales del derecho, miedo no. Pero ni a nada, ni a nadie. Todo el mundo a veces puede sentirse afectado, ¿no? Entonces dices, no, tendrá miedo porque es administración. He sido juez 31 años. Ahora propongo, sugiero, pero es que yo antes condenaba a todas las administraciones y se acabó. Y he sido objeto de críticas, incluso en la televisión. O sea, quiero decir que creo que en ese punto estoy un poco curada de espantos, ¿no? No, lo que hay que hacer se hace y además es que si no me iría, ¿eh? Porque no me podría mirar esto. Segunda cosa, ¿qué necesita el justiciado para mejorar, o sea, para conseguir ser más eficaz, entiendo, ¿no? Bien, pues para ser más eficaz es que tendría que ser que sus decisiones sean vinculantes, pero es que eso es el Poder Judicial. Es que, claro, los justicias de históricos eran jueces y se ha conservado la figura, y yo creo que es una joya que tenemos conservada, pero que entraría en un conflicto constitucional inmediato con el Poder Judicial. Entonces, ese tema, yo cuando lo planteo simplemente digo, ¿conocemos lo que es la justicia de Aragón actual después de la restauración? Es lo que es. Pero cuidado porque la barrera con el Poder Judicial es que está ahí, inmediata. No somos Poder Judicial. Y la otra. El Justicia de Aragón sí que tiene un lugar en su bodega dedicado a Emilio Gastón, que es precioso, que además Carmen Gascón nos manda, nos ofrece todo lo que puede. Pero vamos, nosotros, es más, estaremos encantados de que vengáis a decírnoslo también, porque cuantos más pidamos, más apoyo tenemos, ¿no? Eso es, no hay ningún problema. Nosotros honramos a Emilio Gastón. De hecho, ¿Qué hora abren mañana? pues abrimos prontísimo. A las 8 ya estamos. Mira, no puedo, pero no escuché. Pues ya ves, comprobarás que no hay cita previa, comprobarás que te atenderá directamente un asesor de manera amable, con escucha activa, y así será. Muchísimas gracias y perdona que te haya tuteado, pero es que yo me siento más cómoda en el mundo tuteo. Y gracias. Bueno, pues un cliente más. ¿Alguna otra cuestión? ¿Tenemos más cuestiones en la sala o pasamos a las que están en la nube? Pues Carlos, por favor. Bueno, sí, incluso tal vez a lo mejor alguien se lo puede, se puede plantear después de que hayamos compartido las reflexiones, opiniones y también alguna cuestión que plantean los asistentes al curso a distancia. Bueno, inciden muchos de ellos, de hecho, más o menos, pues yo creo que sí hay una reflexión compartida en la que pues, plantean su enhorabuena y su felicitación a Conchita, pues por en este caso haber derribado un techo de cristal y bueno, pues también quieren manifestar su apoyo a su labor, a la labor de su equipo también y bueno, pues desearle lo mejor en su gestión. De algún modo es un comentario o una reflexión pues más o menos compartida por algunos de los asistentes a distancia. En concreto, lo referido a cuestiones concretas, a preguntas más específicas, pues bueno, pues tenemos a Ángel que, bueno, aparte de hacer alguna pequeña reflexión comparando la represión de la rebelión aragonesa de 1591 con algunas situaciones del mundo actual en las que se está vulnerando el derecho internacional, o valorando también la recuperación, esto también lo hace Luis en otro comentario, valora la recuperación en época contemporánea bueno, de una figura tan carismática como Emilio Gastón, ¿no? A la que ya se ha hecho también alusión muy cariñosa recientemente. Pero yendo a lo concreto, pues bueno, esta pregunta iría en el tono de comentar o de cuestionar hasta qué punto el justiciazgo actual puede mantener su independencia y la defensa del pueblo ante las instituciones si su elección depende de la mayoría existente en el ámbito político, en las cortes, en la mayoría de cortes. ¿Hasta qué punto? Si se ha encontrado también en algún caso pues, con alguna presión o con algún tipo de función institucional. Contesto. Sí. Primero, muchas gracias por los comentarios que agradecen nuestra labor y a nuestro equipo, ¿no? En segundo lugar,
Yo presiones no he recibido ninguna. Le doy mi palabra de honor. Tampoco la recibí como juez. No las he recibido. En segundo lugar, independiente lo he sido siempre, desde que empecé a trabajar, soy juez. Soy juez. Yo pertenecía a la Asociación Jueces para la Democracia. Me propuso el Partido Popular. El Partido Socialista estuvo de acuerdo. Nunca, y lo digo con toda la claridad del mundo, creo que en mis sentencias podrá detectarse ningún tipo de ideología personal, porque entonces yo no podría ser juez. Y si hay algún juez que lo hace mal. Y en cuanto a afecta a mi independencia, bueno, a mí me parece que es una de las figuras, uno de los nombramientos que exigen más reforzadas mayorías. Y es que a mí no me votó solamente el Partido Popular o el Partido Socialista, es que me votó Chunta Aragonesista, es que me votó Teroexiste, es que me votó el PAR, es que se abstuvo Vox y se abstuvo Izquierda Unida y se abstuvo Podemos. Por lo tanto, sinceramente creo que ese baremo que le acabo de decir, pues en mi caso, yo me siento muy cómoda entiéndanme, en lo que es una aceptación. Es más, mi única condición fue que hubiera consenso. Es lo que le puedo decir. Es lo que puedo contestarle. No sé si he contestado, ¿eh? Sí, vamos, yo creo que se habrá dado por contestado. ¿Hay Bueno, más, Carlos? sí, había una cuestión ahora de última hora en la que cuestiona Pedro hasta qué punto puede actuar, aunque sea de manera testimonial, contra las arbitrarias y salvajes decisiones de algunos gobernantes internacionales. No, pues, Entiendo yo que ya han llevado aquí el... sí, no, Trump, esos Trump. Bueno, Algo simbólico, entiendo que él lo plantea pues de forma, pues eso, como ese derecho al escándalo, ¿no? quítame la broma. Igual venía y se me llevaba como Maduro. Pero vamos a ese no es el problema. El problema es que no tengo competencia. Bueno, en cualquier caso, también hay aquí otro comentario último en el que insiste, ¿no? En esa enhorabuena, la figura de justicia, orgullo de Aragón, y bueno, pues también al hecho de que esta mujer la represente con firmeza y con solvencia. Así que, bueno, yo creo que los comentarios de los amigos de las redes, pues más o menos pueden quedar sintetizados también en este mismo comentario. Y no sé si habrá algo más. Muchísimas gracias. ¿Quiere alguien hacer un comentario? Nosotros siempre estamos interesados en que nos hagan comentarios y nos parecen todos muy interesantes y sugerencias, porque hay que escucharlas todas. Luego alguna igual no la tomas, pero escuchar hay que escucharlo todo. Siempre enriquece. ¿De verdad que nadie quiere darnos una sugerencia? Además, un día estuvimos pensando en poner un buzón de sugerencias, abajo de... ¿Recuerdas, Carmen? Pues sería bueno poner un buzón de sugerencias porque, oye, es que, claro, las mentes dan lo que dan, pero muchas mentes juntas dan más, ¿no? Entonces, bueno, si se les ocurre, no ahora, sino en cualquier momento, cualquier sugerencia, de verdad que serán profundamente escuchadas y analizadas, ¿no? Y les explicaremos la razón de la decisión, sea una u otra. Sí. Ya que usted va de Aragón, que proteger a los ciudadanos de Aragón contra los ocupas. Hable con que tengan que hacer. En el caso, tengo una desventura ocupada o una familia que ha metido una mujer embarazada y cree que como es vulnerable, pero yo no soy exitoso. Haga el favor de ayudar a los enfoques. Hemos tenido reuniones en la institución con un grupito de personas no muy grande, que para empezar venían avergonzados a contarnos, porque ellos no eran grandes tenedores, es que una persona era la casa de su madre, con la que estaba pagando la residencia de su madre, es que se me quedó muy grabado. Otra era una chica que se acaba de divorciar y tenía que volver al piso que tenía. Y en esas situaciones que dices, oiga, es que la vulnerabilidad ha de ponderarse en los dos sentidos, ¿eh? Eso para empezar, más allá de otros derechos involucrados, ¿no? Y esta misma mañana, en el informe anual, cuando hablábamos de la vivienda, yo decía, nosotros en el Justicia de Aragón no tenemos organismos estadísticos, pero nos basamos en lo que conocemos de medios más solventes y concretamente en los medios de comunicación desde hace más de un año y pico se viene diciendo que se retiran un montón de viviendas del mercado del alquiler.
concretamente hace año y medio, 7.000 y pico decía el EPI, ¿no? Yo me planteé, pues, y hay datos, ¿no? Yo decía esta mañana en el informe anual, en vivienda hay que hacer muchas cosas. Para empezar, acordar, ponerse de acuerdo en muchas cosas. Tengan en cuenta que el tema de los arrendamientos es competencia del Estado, ¿no? Eso para empezar, por lo menos en la mayoría de las cosas, ¿no? Pero yo decía, oiga, si realmente todo esto está pasando, hay una escasez de oferta, porque la clave de todo es que hay una escasez de oferta, que la vivienda siempre ha sido cara, pero desde el 2008 se ralentizó de tal manera por el boom inmobiliario que no se construyó prácticamente nada, ¿no? Y ahora tenemos una escasez y la población ha crecido. También nos viene gente que quiere vivir con nosotros y que estamos encantados de que vengan, que la necesitamos. Bien, pues yo lo que planteaba en las Cortes era, nosotros también pensamos de la Justicia de Aragón que hay que analizar si esos arrendamientos están descendiendo, tanto por qué, y dar una seguridad jurídica. Y esta era una reflexión en el sentido que me está diciendo usted. Yo le quiero decir, estas personas nos preocupan, no quieren jamás pagar, porque ya no estamos hablando del señor inmigrante que viene, que es trabajo, y no le llega, o el señor obrero que no le llega al sexo. Sino son todo este tipo de personas que es, la sociedad no pasa más loca. Por cierto, ni se quieren ingresar. Lo único que les interesa es tirar la puerta abajo, meterse, y luego, como se ponen todas las veces, pues hay gente que te enseña, mete a una persona que va abrazada y dice, mire, es que resulta que es vulnerable, no sé qué, quiero un trabajo. Así, vamos a trabajar ahorita. Le he entendido, señor, le he entendido. Y le contestaba lo que, teniendo en cuenta que es una competencia estatal de base, hay una ley de vivienda básica ahora, ¿no? Una nueva ley de vivienda que va a permitir a Aragón algunas decisiones, sí, pero cuidado que la base es estatal, ¿no? Pero yo lo he entendido perfectamente y le digo que esta mañana mismo en el informe anual, en la rueda de prensa, hacía referencia a ese punto, ¿no? Vamos a analizar esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Los arrendamientos bajan, quizá los propietarios no sienten seguridad jurídica y eso puede ser, no está resultando bueno, ¿no? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Dice que se vaya hoy, después que cada 2 años, a lo que luego en una casa, están rotos con la casa, están robando todo lo que has tenido. Sí, es un gravísimo problema. Tiene usted razón. Y se pensó. Tenemos- Y los demás, ¿qué pasa? Ahora estamos en noticias solitarios. ¿Qué pasa? Si mañana me pongo yo enfermo y me tengo que ir al clínico y cuando vengo, ¿qué pasa? ¿Me encuentro la casa ocupada? Pues muchas gracias por su intervención. ¿Tenemos alguna intervención más en la sala? Carlos, ¿tenemos alguna otra intervención? No, está todo ya. Vale, bueno, pues entonces, Muchísimas gracias. por supuesto, dar las gracias a la justicia, a Conchita, por su presencia y por su disertación de hoy y emplazarles, antes de que se despida el diputado, emplazarles el próximo jueves. Cambiamos de sitio, vamos al Salón de Columnas de Caja Rural, donde Sergio Martínez, que ya lo conocen porque ha estado otros años en el curso, los podcasts de Historia de Aragón, nos hablará de un tema sobre el que la propia Fundación está trabajando también para hacer alguna otra actividad. Por ejemplo, estamos preparando un libro sobre el Estatuto de Caspe de 1936, en el momento en el que se cumple su 90 aniversario, que, si no lo saben, ya se lo digo, hubo una iniciativa en las Cortes para que se conmemorara por parte también del Gobierno de Aragón y se rechazó. Entonces, como no lo va a conmemorar el Gobierno de Aragón, pues la sociedad civil algo tendremos que hacer para recordar a aquellos que nos pusieron en el camino de la autonomía que se recuperó en el año 82. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y les dejo con... Gracias. Bueno, si algo creo que ha quedado demostrado con esta charla y con esta intervención de Conchita es que para ser una buena justicia de Aragón hay que ser una buena persona y creo que Conchita aquí lo ha demostrado simplemente por atender directamente la situación difícil que vive pues, un ciudadano y que creo que este sitio también es un sitio de escucha activa, ¿no? Y bueno, en ese sentido también
no me gustan los protocolos tanto como para ahora hacer como una especie de despedida institucional, porque encima además ha venido invitada por una institución que es la Fundación Gaspar Torrente, pero sí que te agradezco, Conchita, le agradezco, pues si es como protocolariamente habré que tratar de usted, ¿no? Entonces, yo ya aquí como, bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde tan cercana, agradezco a tu equipo todo el trabajo, yo he tenido también buena relación con el Justicia, especialmente pues porque algunos asuntos en los que he trabajado en mi otra vida, en mi vida anterior, tienen que ver especialmente con las personas vulnerables, con las personas sin hogar, con el sinhogarismo, y es una de las instituciones también que está muy cercana a aquellas personas que viven situaciones a las que no atiende ninguna de las otras instancias, aunque todo el sistema de servicios sociales está ampliamente desarrollado. Y por eso creo que también es muy importante defender la labor excepcional que hace el Justicia y la Justicia de Aragón. Así que te doy un abrazo de verdad. Y gracias, me vais a permitir que dé el agradecimiento a Carmen Rivas especialmente. Gracias. Además está agotada porque llevamos un día muy malo. Solo para finalizar una cosa, que es que se me había olvidado decirles. Cuando me nombraron a mi Justicia de alguna primera mujer, pues bueno, todo el mundo comentaba, ¿no? Pues, ¿y ahora cómo te llamarás? ¿La justicia? ¿La justicia? ¿O cómo? Yo decía, bueno, pues yo soy una mujer, ¿no? En fin, y bueno, pero hicimos una labor de investigación porque también le llamamos a la RAE, ¿no? Para ver qué pasaba, ¿no? Pues fíjense si son listos los aragoneses, claro, lo somos, ya lo sabemos, pero además lo acreditamos, ¿no? El Justicia de Aragón no tiene género. La institución es Justicia de Aragón. Claro, ¿por qué es el Justicia de Aragón? Porque cuando hablamos en neutro, se habla gramaticalmente en masculino, por lo menos hasta el momento, de manera. Y entonces, que sepan eso, que Justicia de Aragón es la institución. Por lo tanto, que llegara yo no suponía ningún problema terminológico, que estábamos preocupados y, bueno, quería finalizar por esta anécdota. Muchísimas gracias.